Capítulo 3. El comienzo al final de nosotros mismos. La importancia de confiar en el poder de Dios. Me encontraba en Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, enseñando en un seminario indonesio. Antes de graduarse, a los estudiantes de este seminario se les pide que planten una iglesia con al menos 30 nuevos creyentes bautizados, en una comunidad musulmana. Hablé en la ceremonia de graduación, y mientras los graduados caminaban hacia la plataforma, me cautivó la expresión humilde y a la vez segura que había en sus rostros. Cada uno de ellos había cumplido con el requerimiento de plantar una iglesia. La parte más solemne del día fue un momento de silencio por dos de sus compañeros que murieron a manos de los verdugos musulmanes. Fue un privilegio conocer a estos estudiantes y escuchar sus historias. Un hermano, Raiden, contó su testimonio. Con una mirada ardiente y un intenso tono en la voz, dijo: antes de ser cristiano era guerrero. Aprendí ninja, jiu-jitsu y otras diversas técnicas para derribar a la gente. Asentí con la cabeza. Estaba tomando nota mental. No te metas con Raiden. Continuó: un día, me encontraba predicando el evangelio en un pueblo no alcanzado, a gente que nunca había oído hablar de Jesús. Estaba en una casa hablando de Cristo con una familia y el médico brujo del pueblo vino a la casa. En pueblos como este, los médicos brujos y los magos son comunes. Controlan comunidades enteras con sus maldiciones y conjuros. El médico brujo me llamó, dijo. Raiden quería pelear conmigo. Raiden sonrió al confesar: lo primero que me vino a la mente fue salir de allí y derribar a ese brujo. Sin embargo, cuando salí, el Señor me dijo que ya no necesitaba pelear, que Él pelearía por mí. Entonces, Raiden salió, tomó una silla y se sentó frente al médico brujo. Le dijo a su retador: yo no peleo, mi Dios pelea por mí. Luego, contó lo que sucedió a continuación. Cuando el médico brujo trató de hablar, comenzó a jadear sin aire. Se estaba asfixiando y no podía respirar. La gente vino corriendo para ver lo que sucedía y en pocos minutos, el médico brujo se había caído muerto. A esta altura, todo el pueblo se había reunido alrededor de la escena. Raiden dijo: nunca había visto algo así y no sabía qué hacer. A pesar de eso, pensé: creo que es un buen momento para predicar el evangelio. Raiden sonrió y dijo: entonces, eso fue lo que hice y mucha gente en el pueblo creyó en Cristo por primera vez ese día. Ahora bien, no estoy recomendando esto como una nueva metodología para plantar iglesias. Hacerle declaraciones a la gente que los lleve a la muerte no parece ser la mejor manera de manejar las situaciones. No obstante, esta historia me recordó con claridad que hace 2000 años, cuando los creyentes proclamaban el nombre de Jesús, los ciegos veían, los cojos caminaban y los muertos resucitaban. El nombre de Jesús tenía el poder para hacer que los malos espíritus huyeran y para traer a Dios a los corazones más endurecidos. Y lo cierto es que, 2000 años después, el poder del nombre de Jesús sigue siendo el mismo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si confiamos en su poder. Y el problema que tenemos es que, en nuestra cultura, nos sentimos tentados a cada instante a confiar en nuestro propio poder. Así que el desafío para nosotros es vivir de tal manera que dependamos de manera radical y desesperada del poder que solo Dios puede proveer. Peligros sutiles. A esta altura, hemos visto cómo el sueño americano difiere de forma radical del llamado de Jesús y de la esencia del evangelio. Esta diferencia se realza cuando comparamos la confianza en el poder de Dios con la dependencia de nuestras propias habilidades. De acuerdo con el sueño americano, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. No hay límite para lo que podemos lograr cuando combinamos ingenuidad, imaginación e innovación con habilidad y esfuerzo. Podemos obtener cualquier título, comenzar cualquier negocio, escalar cualquier escalera, obtener cualquier premio y alcanzar cualquier meta. James Truslow Adams, a quien se le adjudica haber acuñado la frase sueño americano, en 1931 se refirió a él como un sueño, en el cual cada hombre y cada mujer pueden llegar al máximo de su capacidad innata y pueden ser reconocidos por los demás por lo que son. ¿Esta imagen tiene algo de malo? Sin duda, el trabajo duro y las altas aspiraciones no están mal, y la libertad para alcanzar nuestras metas es algo que deberíamos celebrar. La escritura elogia de manera explícita estas cosas. Aún así, debajo de este sueño americano existe la peligrosa suposición de que, si no tenemos precaución, aceptaremos sin darnos cuenta y una meta mortal que, si no tenemos cuidado, alcanzaremos al final. La suposición peligrosa que aceptamos sin saberlo en el sueño americano es que el recurso más valioso que tenemos es nuestra habilidad. El sueño americano premia lo que la gente puede lograr cuando cree y confía en sí misma, y nos sentimos atraídos hacia esa manera de pensar. El evangelio, en cambio, tiene prioridades diferentes. El evangelio nos llama a morir a nosotros mismos y a creer en Dios y a confiar en su poder. En el evangelio, Dios nos enfrenta con nuestra completa incapacidad para lograr cualquier cosa de valor separados de Él. Esto es lo que tenía en mente Jesús cuando dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas.
ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Es aún más importante la meta sutilmente fatal que alcanzaremos cuando perseguimos el sueño americano. Mientras obtengamos lo que deseamos por nuestro propio poder, siempre se lo atribuiremos a nuestra gloria. Usando las palabras de Adams, seremos reconocidos por los demás por lo que somos. Después de todo, es el objetivo del sueño americano, sacar lo mejor de nosotros mismos. Así y todo, en este punto, el Evangelio y el sueño americano son antitéticos de manera clara y definitiva. Mientras que el objetivo del sueño americano es engrandecernos, el objetivo del Evangelio es engrandecer a Dios, exaltación de nuestra habilidad. En franca oposición al sueño americano, Dios se deleita en exaltar nuestra incapacidad. Pone a propósito a su pueblo en situaciones en que se debe enfrentar cara a cara con su necesidad de él. En el proceso, demuestra con poder su capacidad a fin de proporcionar todo lo que necesitan sus hijos como nunca hubieran podido imaginar o lograr. Y, al final, engrandece su nombre. Considera la historia de Josué frente a Jericó, una ciudad fuerte con muros sólidos que la rodeaban. Sin duda, Josué estaba ansioso por guiar al pueblo de Dios en su primera batalla como comandante. Puedo imaginar la sensación de incapacidad que sintió al contemplar la tarea que tenía ante sí. Es entonces cuando al final de Josué 5, lo vemos solo, con incertidumbre respecto al combate que tenía por delante. Sin embargo, de repente, aparece Dios. En ese momento, el Señor le promete a Josué que su ejército ganaría la batalla y le da los planes. Casi puedes imaginarte a Josué mientras escucha y piensa, ¿cómo será? ¿Un ataque frontal? ¿Alguna clase de truco? ¿Sitiar la ciudad y dejar que se mueran de hambre? Ponte en el lugar de Josué cuando oye los siguientes planes. Marcha alrededor de la ciudad una vez con todos los hombres armados. Hazlo durante 6 días. Que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carnero al frente del arca. El séptimo día, marcha alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando los oigan tocar un sonido estruendoso, dile a todo el pueblo que grite con fuerza y entonces, la pared de la ciudad caerá y ustedes entrarán sin esfuerzo alguno. Seamos sinceros. Esto es raro. Si fueras Josué, querrías oír una segunda opinión respecto a esta táctica. ¿Por qué Dios diseñó este plan de batalla para tomar la primera ciudad de la tierra prometida? No te pierdas lo que hacía Dios. Estaba orquestando de manera divina los sucesos de este pueblo para que, al final, solo él se adjudicara la gloria por lo ocurrido. Lee el resto de Josué 6 y verás cómo tomaron la ciudad de Jericó tal como lo ordenó Dios. Entonces, fíjate con cuidado en lo que no ves. No ves a todos estos israelitas dirigiéndose a los que tocaron la trompeta para decirles el trabajo tan increíble que realizaron ese día. Casi puedo oírlos hoy. Abisai, nunca te había oído tocar la trompeta tan bien. Nimrod, vaya hombre, estuviste impecable cuando tocaste ese mi alto. No, en su lugar, vemos al pueblo de Israel reconociendo que solo Dios podía haber hecho aquello. Esa es la manera en que obra Dios. Pone a sus hijos en posiciones donde necesiten con urgencia su poder y luego muestra su provisión de modo tal que despliega su grandeza. ¿Dependemos de nosotros mismos o necesitamos con urgencia de su espíritu? Aquí es donde me siento más culpable como pastor de una iglesia en los Estados Unidos de América. Formo parte de un sistema que ha creado una amplia gama de medios y métodos, planes y estrategias para construir la iglesia que requieren de poco o nada del poder de Dios. Y no son solo los pastores los que participan de esta farsa. Me preocupa que todos nosotros, pastores y miembros de las iglesias en nuestra cultura, hayamos aceptado ciegamente la mentalidad del sueño americano que enfatiza nuestras habilidades y exalta nuestros nombres por la manera en que hacemos la iglesia. Considera lo que se requiere de los hombres de negocios exitosos, de los empresarios eficientes y de los asociados esforzados, de los perspicaces jubilados y de los estudiantes idealistas, de modo que combinen sus fuerzas con un pastor creativo y hagan crecer una iglesia exitosa. Hoy en día, a las claras, no se requiere el poder de Dios para que atraiga a una multitud en nuestra cultura. Algunos elementos clave que podemos fabricar serán suficientes. Primero, necesitamos un buen desempeño. En una cultura impulsada por el entretenimiento, necesitamos a alguien capaz de cautivar a las multitudes. Si no tenemos un comunicador carismático, estamos condenados. Así que aunque solo lo tengamos que mostrar en una pantalla de video, debemos tener un buen predicador. Es aún mejor si tiene un competente líder de alabanza con una poderosa banda a su lado. Además, necesitamos un lugar para albergar a las multitudes que vendrán. Así que reunimos todos nuestros recursos a fin de comprar un edificio multimillonario que enmarque la función. Debemos asegurarnos que todas las facetas del edificio sean excelentes y atractivas. Después de todo, eso es lo que espera nuestra cultura. A decir verdad, eso es lo que esperamos nosotros. Por último, una vez que las multitudes estén allí, necesitamos tener algo que los haga regresar una vez tras otra. Entonces, debemos comenzar a confeccionar programas de primera clase, de primera línea, para niños, jóvenes, familias y para todas las edades y condiciones. Con el propósito de tener estos programas, necesitamos
necesitamos profesionales que los lleven a cabo. De ese modo, por ejemplo, los padres pueden dejar a sus hijos en la puerta y los profesionales pueden ocuparse del ministerio. No queremos que la gente intente estas cosas en el hogar. Sé que esto quizá parezca demasiado simplificado y exagerado, pero no son estos los elementos en los que pensamos cuando consideramos iglesias en crecimiento, dinámicas y exitosas hoy en día. Recibo folletos todos los días que anuncian a los 4 vientos conferencias pensadas alrededor de la comunicación creativa, de los edificios de primera categoría, de los programas innovadores y de liderazgo con iniciativa empresarial en la iglesia. Los cristianos estamos viviendo el sueño americano en el contexto de nuestras comunidades de fe. Nos hemos convencido de que si podemos ubicar nuestros recursos y organizar las estrategias, seremos capaces de lograr en la iglesia, como en todas las demás esferas de la vida, cualquier cosa que nos propongamos. Sin embargo, lo peculiar que falta en el cuadro de las actuaciones, las personalidades, los programas y los profesionales es la desesperación por el poder de Dios. En el mejor de los casos, el poder de Dios es un ingrediente que añadimos a nuestras estrategias. Me aterra la realidad de que la iglesia que lideró pueda llevar adelante la mayoría de nuestras actividades de manera eficiente y hasta exitosa sin darse cuenta jamás de que el Espíritu Santo de Dios está prácticamente ausente del cuadro. Con mucha facilidad podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando por error que la presencia de los cuerpos físicos en una multitud es sinónimo de existencia de vida espiritual en una comunidad, un cuadro diferente. Sin embargo, cuando abro el libro de Hechos en el Nuevo Testamento y observo el cuadro de la iglesia allí, veo imágenes muy diferentes. Veo un pequeño grupo de discípulos tímidos amontonados juntos en el aposento alto. Saben que necesitan el poder de Dios. Son galileos, menospreciados por las clases altas de Jerusalén como personas del vulgo, de clase baja, campesinos y analfabetos. De este grupo depende la expansión del cristianismo. ¿Y qué hacen? No planifican estrategias. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración. No están ocupados poniendo la fe en sí mismos ni confiando en su capacidad. Están suplicando el poder de Dios y están seguros de que no lograrán nada sin su provisión. Entonces, Dios envía su espíritu con poder y todo cambia. Estos galileos analfabetos comienzan a predicar el evangelio en tal diversidad de idiomas que todos pueden entender. La multitud queda impactada y Pedro se pone de pie para predicar a Cristo. Pedro, que pocas semanas antes sintió miedo de admitir que conocía a Jesús, ahora se levanta bajo el poder de Dios ante miles de personas y proclama a Jesús. Se salvan más de 3,000 personas. Vaya si será crecimiento de la iglesia. Hechos 1 comenzó con unos 120 creyentes y ahora, en Hechos 2, ya hay más de 3,000. Si sacas la cuenta, eso es el 2500% de crecimiento en un día. La historia continúa. La gente viene a Cristo a toda hora. En Hechos 3, Pedro y Juan hablan en el nombre de Jesús y un hombre de 40 años que era paralítico de nacimiento se levanta y camina por primera vez. En Hechos 4, oran hasta que el edificio donde estaban reunidos comienza a temblar. En un comentario de narración, Lucas dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. A partir de allí, las cosas se ponen cada vez mejores. En Hechos 5, por medio de los apóstoles, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Los enfermos eran sanados de sus enfermedades y los espíritus inmundos eran expulsados. En Hechos 6 y 7, el peligro que corrían los discípulos aumenta y al mismo tiempo, aumenta el poder de Dios entre ellos. Al llegar al capítulo 8, la iglesia es esparcida hacia Judea y Samaria, y predica el evangelio por todas partes. El Espíritu Santo transporta a Felipe de un lugar a otro para guiar a un etíope a Cristo. En Hechos 9, Saulo, perseguidor de los cristianos, se vuelve seguidor de Cristo. En Hechos 10, las barreras étnicas y raciales que impedían esparcir el evangelio comienzan a caer, y en Hechos 11, se funda la iglesia de Antioquía como la futura base misionera a las naciones. En Hechos 12, mientras Pedro espera su muerte en la celda de una cárcel, la iglesia ora y, de repente, caen las cadenas que lo sujetaban. Prácticamente sale sonámbulo de la prisión. Hechos 13 lanza a Pablo a sus viajes de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y hasta resucitando muertos. Lo que me encanta del cuadro que se despliega en Hechos es la manera intencional en que Lucas, el autor de Hechos, exalta a Dios mientras cuenta la historia. Escuche el lenguaje en Hechos 2, cuando Lucas relata los resultados del sermón de Pedro en Pentecostés. Escribe, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia
iglesia unas 3.000 personas, versículo 41. ¿Notaste el lenguaje en voz pasiva? Se unieron. Esto reclama la pregunta, ¿quién los añadió? Sigue bajando hasta el versículo 47 en el mismo capítulo y Lucas se asegura que tengamos la respuesta adecuada. Allí escribe, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La tendencia continúa. Hechos 5:14 dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Cuando Bernabé predica el Evangelio en Antioquía, el resultado es que una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 11:24. Más tarde, en Antioquía de Pisidia, en una multitud de gentiles, creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Hechos 13:48. Este es el designio de Dios en medio de su pueblo. Él les da su poder a personas con tan pocas posibilidades que queda claro, quien merece la gloria por los sucesos que tienen lugar. La historia de la Iglesia continúa a lo largo del resto del Nuevo Testamento y cuando la leo, no puedo evitar el anhelo de tener esa misma clase de ambiente en la Iglesia de hoy. Un ambiente donde nos negamos a operar según un esquema mental dominado por el sueño americano que depende de lo que nosotros podemos lograr con nuestras propias habilidades. Un ambiente en el que ya no nos conformamos con lo que podemos hacer mediante nuestro poder. Un ambiente en el que la Iglesia confía de manera radical en el gran poder de Dios a fin de proporcionarle a la gente sin probabilidades de éxito recursos ilimitados, inesperados y sin inhibiciones, de modo que su nombre sea engrandecido. Quiero formar parte de ese sueño. Poder superior. Cuando consideraba la posibilidad de ser pastor de la familia de fe que hoy lidero, pensé y hasta les dije a otras personas, esta iglesia tiene tantos recursos, tantos dones, tantos talentos, tantos líderes, tanto dinero, que si pudiera alinearse detrás de un propósito global, podría sacudir las naciones para la gloria de Dios. Desde entonces, he descubierto que esta era una manera de pensar penosamente equivocada. La realidad es que no importa cuántos recursos tenga la iglesia. La congregación que lideró podría tener todos los recursos humanos que uno pudiera imaginar, pero separada del poder del Espíritu Santo, una iglesia así no hará nada significativo para la gloria de Dios. Por cierto, creo que sucede con exactitud lo opuesto. La iglesia que lideró podría tener la gente menos dotada, menos talentosa, la menor cantidad de líderes y de dinero, pero bajo el poder del Espíritu Santo podría sacudir las naciones para su gloria. La realidad es que la iglesia que lideró puede lograr más durante el próximo mes en el poder del Espíritu de Dios que lo que podríamos hacer en los próximos 100 años separados de su provisión. Su poder es muy superior al nuestro. ¿Por qué no lo buscamos con desesperación? Cristianos comunes, un Dios extraordinario. Considera las consecuencias para el cristianismo en Estados Unidos si esto es verdad. ¿Qué tal si Dios en todo su poder solo está esperando para mostrar ese poder en medio de un pueblo que le da las espaldas? Basándose en una filosofía de vida que exalta su aparente habilidad para hacer cualquier cosa, hasta que confiese su urgente necesidad de él. Y si Dios en toda su gracia está comprometido de manera radical a mostrarse fuerte en favor de la gente que expresa su necesidad de él a fin de que sus vidas lo engrandezcan, esta es la historia de George Muller. Tenemos mucho que aprender de la historia de la iglesia. George Muller, 1805 a 98, pastoreó una iglesia en Bristol, Inglaterra, durante más de 60 años, pero le conocían más por el ministerio para huérfanos que comenzó. Durante su vida, se hizo cargo de más de 10.000 huérfanos. Lo que es notable es que, adrede, nunca pidió dinero ni otros recursos para las necesidades de estos huérfanos. En su lugar, solo oró y confió en la provisión de Dios. Cuando leí la biografía de Muller, quedé sorprendido al enterarme por qué comenzó con el orfanato. Su propósito principal no era cuidar de los huérfanos. En cambio, escribió en su diario, si yo, un hombre pobre, tan solo mediante la oración y la fe he podido obtener, sin pedir nada en particular, los medios para establecer y llevar adelante un orfanato, debe de haber algo que, con la bendición del Señor, pueda contribuir de manera positiva a fortalecer la fe de los hijos de Dios, aparte de ser un testimonio para las conciencias de los inconversos de la realidad de las cosas de Dios. Esta fue, entonces, la razón principal para establecer el orfanato. El objetivo primero y principal del trabajo fue, y sigue siendo, que Dios pueda ser magnificado al verse que los huérfanos bajo mi cuidado reciben todo lo que necesitan, solo mediante la fe y la oración, sin que yo ni mis compañeros le pidamos nada a nadie, y así pueda verse que Dios todavía es fiel y escucha la oración. Muller decidió que quería vivir de tal manera que todos los que miraran su vida, cristianos y no cristianos, vieran de modo evidente que Dios es fiel de verdad en proveer para su pueblo. Arriesgó su vida confiando en la grandeza de Dios y, al final, engrandeció la gloria de Dios. Dios se deleita al usar a cristianos comunes que llegan al final de sí mismos y deciden confiar en su extraordinaria provisión. Está listo para darle su poder a todos los que dependen de manera radical de Él y que están dedicados a engrandecerlo de manera radical. Dios nuestro Padre, me encanta proveer para mis hijos. Estoy escribiendo esto desde un tren en India de regreso a casa y no veo la hora de verlos. No veo la hora de darles
darles un gran abrazo, de luchar con ellos en el suelo y contarles todo lo que he visto en India. Y, por supuesto, quiero darles los regalos que les he comprado en el extranjero. Ellos esperan estas cosas. No solo los regalos, sino también el amor y el afecto que les doy. Lo esperan y lo necesitan. No lo digo en un sentido malsano y no pretendo que si algo me sucediera, estarían perdidos sin mí. No soy tan necesario. Aún así, soy su padre. Me encanta proveer para ellos y ellos saben cuánto los amo por la manera en que proveo para ellos. Cuando más buscan en mí ese amor y lo encuentran, más confían en mí como padre. Esta relación con mis hijos me ayuda a comprender Lucas 11. Escucha lo que Jesús dice aquí. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El contexto de Lucas 11 es la enseñanza de Jesús sobre la oración. Dice que cuando oremos pidiendo la provisión del Padre, descubriremos que su provisión es buena, y cuanto más provea para nosotros, más confiaremos en Él como nuestro Padre. Sin embargo, la última parte de este pasaje es la que siempre me ha confundido. Verás, Jesús hizo una declaración similar en Mateo 7, donde dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. 10. ¿Notaste la diferencia allí al final? En Lucas, nuestro Padre en el cielo nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. En Mateo, nuestro Padre nos dará cosas buenas cuando se las pidamos. Para mí, la versión de Mateo tiene más sentido. Cuando oramos, Dios nos da buenos regalos, así como el Padre terrenal les da buenos regalos a sus hijos. Entonces, ¿por qué Lucas 11 dice que el Padre da el Espíritu Santo? Para ser sincero, yo solía pensar, ¿y si yo no pido el Espíritu Santo? ¿Y si estoy pidiendo otra cosa? ¿Por qué Jesús dice que el Padre nos da el Espíritu Santo como respuesta a nuestras oraciones? La respuesta a esta pregunta revela la belleza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Piénsalo de esta manera. Tal vez estás pasando por una prueba. Una tragedia te asesta un golpe a ti o a alguien cercano y estás sufriendo. Entonces, vas a Dios en oración y le pides que te consuele. ¿Te das cuenta de lo que hace Dios? No te da consuelo. En cambio, te da el Espíritu Santo que se llama el Consolador. Literalmente, el Espíritu Santo viene a morar en ti y a poner en tu interior el consuelo de Cristo mismo mientras caminas a través del dolor. Imagina otro momento en el que tienes que tomar una gran decisión en tu vida y necesitas ayuda. Tienes un par de opciones diferentes por delante y necesitas la guía para decidir cuál es el mejor camino. Entonces, le pides ayuda a Dios. A pesar de eso, Él no te responde con su guía. En su lugar, te responde enviándote el Espíritu Santo que es nuestro guía. Dios envía al ayudador que vivirá en ti y no solo te dirá qué decisión tomar, sino también te capacitará para tomarla. En otra oportunidad, necesitas discernimiento y Dios te da el espíritu de sabiduría. Otras veces, necesitas fuerza y Dios te da el espíritu de poder. En diferentes circunstancias, Dios te da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, y te da el espíritu que hace realidad en tu vida todas estas cosas. El Espíritu Santo es el consolador, el ayudador, el guía, la misma presencia de Dios que vive en ti. Esta es la gran promesa que el Señor nos hace respecto a la oración. Le pedimos regalos en oración y Él nos da al dador. Le pedimos que nos dé provisiones y Él nos da la fuente. Le pedimos dinero y no nos da efectivo. En cambio, por así decir, nos da el banco. Cuando te detienes a contemplar esta realidad, parece osada, ¿no es así? Acercarse a Dios y decir, Dios, sé que estás ocupado dirigiendo el universo y manteniendo viva a toda la creación, pero tengo este problema en mi vida. Además, Dios, en realidad no quiero consuelo por el momento ni tampoco guía. Podrías simplemente venir, vivir en mí y caminar conmigo a través de esta situación. Pedirle al Dios del universo que descienda y viva en ti y en mí no es extralimitarse. Sin embargo, lo que dice Jesús es que Dios nuestro Padre se deleita en esto. Se deleita en darse a sí mismo. Pone su mismo poder en nosotros para que tengamos todo lo que necesitamos a fin de lograr sus propósitos en este mundo. Esta es la médula de la promesa de Jesús a sus discípulos en Juan 14, la promesa que precede sus promesas respecto al Espíritu Santo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Te parece que Jesús quiso decir esto con exactitud? ¿Cosas aún mayores que las que él hizo? ¿Todo lo que le pidamos? Jesús no exageró. Ahora bien, no se trata de tomar a Dios como el genio de la lámpara y suponer que está listo para concedernos cualquier deseo, sino que se nos promete que los recursos del cielo están a nuestra disposición y a la espera de que el pueblo de Dios quiera engrandecerlo en este mundo. A este pueblo de Dios que anhela ver su poder en acción y que vive velando para que sus propósitos se cumplan, Él le dará de manera absoluta todo lo que necesite de acuerdo con su misma presencia
presencia que mora en nosotros. De rodillas. Si no tenemos cuidado, pasaremos completamente por alto esta promesa y nos perderemos el poder de la presencia de Dios. Rodeados por la autosuficiencia de la cultura estadounidense, podemos convencernos de que tenemos lo necesario para lograr algo grande. En nuestras iglesias, podemos imitar nuestra cultura al planear y programar, organizar y crear estrategias e innovaciones, todo en un esfuerzo que muestre que podemos tener éxito por nuestra capacidad. Como dijo Adams, podemos llegar al máximo de nuestra capacidad innata y podemos ser reconocidos por los demás por lo que somos. Sin embargo, hay otro modo. Es el modo de Cristo. En lugar de imponernos, nos crucificamos a nosotros mismos. En lugar de imaginar todo lo que podemos lograr, le pedimos a Dios que haga solo lo que Él puede lograr. Es verdad que planeamos, organizamos y creamos, pero todo lo hacemos mientras ayunamos. Oramos y confesamos sin cesar nuestra necesidad de provisión de Dios. En lugar de depender de nosotros mismos, expresamos una radical desesperación por el poder de su Espíritu y confiamos en que Jesús está listo para darnos todo lo que pidamos de modo que pueda engrandecer a nuestro Padre en este mundo. Piénsalo. ¿Dirías que tu vida está marcada en este mismo momento por un anhelo desesperado del Espíritu de Dios? ¿Dirías que la iglesia de la que formas parte se caracteriza por esa misma desesperación? ¿Por qué habríamos de querer conformarnos con el cristianismo según nuestra habilidad o conformarnos con una iglesia según nuestros recursos? El poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros y, como resultado, no tenemos necesidad de reunir nuestro propio poder. Nuestra gran necesidad es caer ante un Padre Todopoderoso día y noche y rogarle que muestre su poder radical por medio de nosotros, que nos capacite a fin de lograr para su gloria lo que jamás podríamos haber imaginado por nuestra propia fuerza. Y cuando lo hagamos, descubriremos que nos crearon con un propósito mucho mayor que nosotros mismos, la clase de propósito que solo puede alcanzarse en el poder de su Espíritu.